Llevaba más de 15 años conduciendo por las carreteras de México. Mi trabajo como trailero me había enseñado a ser resistente, noches largas, rutas solitarias y el constante temor de los asaltos. Pero aquella noche, mientras me dirigía hacia el norte con una carga de alimentos, viví algo que ni en mis peores pesadillas había imaginado. Era alrededor de la medianoche cuando recibí una llamada. No reconocí el número, pero contesté, pensando que podía ser de la central. Al otro lado, una voz susurrante dijo: «Cuidado con lo que llevas. No llegues a tu destino». La señal se cortó abruptamente, y aunque sentí un escalofrío recorrerme la espalda, lo atribuí al cansancio. Seguí conduciendo, tratando de dejar esa extraña llamada atrás. A lo lejos, vi algo en el arcén. Era una figura pequeña, moviéndose lentamente. Al acercarme, noté que era una niña, no mayor de 7 años, vestida de blanco, con la cara agachada, caminando descalza. Frené instintivamente y bajé la ventanilla para preguntarle si estaba bien. «¿Qué haces aquí a estas horas?», le pregunté. Pero la niña no respondió, solo levantó la mirada lentamente. Sus ojos, nunca olvidaré esos ojos. Vacíos, oscuros, como si no hubiera vida en ellos. Me invadió una sensación de peligro, así que decidí arrancar y seguir mi camino. Apenas había avanzado unos metros cuando escuché un golpe fuerte en la parte trasera del tráiler, como si algo pesado hubiera caído sobre la carga. Miré por los espejos laterales, pero no vi nada inusual. Aceleré, pero los golpes continuaban, cada vez más fuertes. Era como si algo estuviera trepando por el tráiler, acercándose hacia la cabina. Desesperado, me detuve en el arcén, agarré una linterna y bajé. Caminé alrededor del tráiler, buscando cualquier señal de lo que podría haber causado esos ruidos, pero no encontré nada. Todo parecía normal, hasta que llegué a la parte trasera. La puerta de la caja estaba entreabierta. Lo primero que pensé fue en revisar la carga, pero algo me detuvo. No estaba solo. Sentí una presencia a mi espalda. Giré la cabeza lentamente, y ahí estaba ella. La niña de blanco. Pero esta vez, su rostro estaba cubierto de sangre, y en sus manos sostenía un paquete envuelto en una tela negra, goteando líquido oscuro. «Es para ti», dijo, ofreciéndome el paquete. No sé qué fue lo que me obligó a tomarlo. Era como si estuviera bajo un hechizo. Apenas lo tuve en mis manos, la niña desapareció frente a mis ojos, dejando solo el eco de su risa en el aire. Subí al tráiler, temblando, con el paquete en el asiento del copiloto. No sabía qué hacer. Las luces de la cabina parpadeaban, y un olor nauseabundo comenzó a invadir el aire. Miré el paquete. Algo en mi interior me decía que no debía abrirlo, pero la curiosidad era más fuerte. Con las manos temblorosas, deshice el nudo de la tela. Cuando el paquete se abrió, un horrible chillido llenó la cabina, y las luces se apagaron por completo. La oscuridad dentro de la cabina era tan densa que me sentía atrapado, como si el aire mismo se hubiera vuelto sólido. El chillido que había llenado el tráiler resonaba en mis oídos, cada vez más fuerte. Mi instinto me decía que debía salir de allí, pero el terror paralizaba mi cuerpo. Me quedé inmóvil, con el paquete abierto sobre el asiento del copiloto, temiendo mirar lo que había desatado. De repente, las luces del tablero parpadearon un par de veces, como si el sistema eléctrico estuviera luchando por reactivarse, y de pronto todo quedó en silencio, un silencio abrumador. Me atreví a encender la linterna y la dirigí hacia el paquete. Lo que vi me heló la sangre. En su interior había un pequeño cráneo humano, envuelto en una maraña de cabellos oscuros y húmedos. Pero no era lo peor. Alrededor del cráneo, había símbolos extraños dibujados con una sustancia que parecía sangre seca. Sentí una presencia, como si alguien o algo me estuviera observando desde la oscuridad, aunque estaba completamente solo en la cabina. El paquete parecía respirar, como si una energía oscura se moviera dentro de él. El terror me invadió por completo.
Lo primero que pensé fue en deshacerme de ese paquete maldito. Sin pensarlo, abrí la puerta del tráiler y lo lancé lo más lejos que pude hacia el bosque que bordeaba la carretera. Pero cuando cerré la puerta y volví a mirar el asiento del copiloto, ahí estaba otra vez. El paquete, completamente intacto. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a estallar. No podía entender lo que estaba pasando. Arranqué el motor con desesperación, decidido a salir de ese lugar maldito lo más rápido posible. Conduje a toda velocidad, sin mirar atrás, pero cuanto más avanzaba, más extrañas se volvían las cosas. El camino, que hasta hace un momento conocía perfectamente, comenzó a cambiar. Las curvas eran más cerradas, los árboles a los lados de la carretera parecían más altos, más torcidos. Miraba el GPS, pero la señal desapareció y el mapa en la pantalla se volvió un mar de estática. Las luces del tablero parpadeaban sin cesar y, lo peor de todo, el olor nauseabundo seguía impregnando la cabina, como si algo podrido estuviera dentro. Y entonces lo vi. A lo lejos, en medio de la carretera, la figura de la niña de blanco, de pie, mirándome. Frené en seco, los neumáticos chirriaron, pero al hacerlo, la niña desapareció. El motor seguía en marcha, y yo estaba sudando frío, sin saber qué hacer. ¿Estaba perdiendo la cabeza? ¿Había algo en ese paquete que me estaba afectando? De pronto, escuché una voz, suave, casi como un susurro, proveniente de la radio apagada. Era la misma voz de la llamada que recibí horas antes. Te lo advertí. No debiste seguir. Ahora es tuyo. El frío recorrió mi columna y miré el paquete otra vez. Las marcas de sangre en el cráneo parecían moverse, como si estuvieran vivas, formando nuevos símbolos que no podía entender. Y entonces sentí algo detrás de mí, en la parte trasera del tráiler. Había algo moviéndose en la caja de carga. Los golpes comenzaron de nuevo, pero esta vez eran mucho más violentos. Parecía que lo que sea que estuviera allí dentro intentaba salir. Sin pensarlo dos veces, agarré la linterna y bajé del tráiler. No podía dejar de sentir que todo estaba conectado a ese paquete maldito. Tenía que saber qué era lo que estaba en la caja. Caminé lentamente hacia la parte trasera del tráiler. Los golpes continuaban, como si algo estuviera arañando las paredes metálicas desde dentro. Tomé aire y, con manos temblorosas, abrí las puertas. Lo que vi dentro me hizo dar un paso atrás. No había nada. Solo la carga intacta, tal como la había dejado en la central. Pero los golpes seguían sonando, y algo mucho más perturbador me esperaba. En el centro de la caja, en el suelo, vi marcas frescas. Marcas de manos pequeñas, cubiertas de sangre. Las marcas de manos pequeñas, ensangrentadas, cubrían el suelo de la caja. No podía apartar la vista de ellas, como si estuviera hipnotizado por lo que acababa de encontrar. La sangre parecía fresca, brillaba bajo la luz de mi linterna y me invadía la sensación de que algo estaba jugando conmigo. Miré a mi alrededor, esperando ver algún rastro de vida, algún movimiento entre la carga, pero todo estaba en silencio. Dudé por un momento. Sabía que algo no estaba bien desde la aparición de la niña, desde el maldito paquete. Y ahora esas marcas. Sabía que lo lógico sería largarme de ahí, pero algo, una curiosidad macabra o una fuerza que no podía controlar, me empujaba a quedarme y averiguar qué estaba ocurriendo. Lentamente, avancé hacia las marcas. Cada paso resonaba en el vacío metálico de la caja y el eco parecía burlarse de mí. Mis manos temblaban tanto que la luz de la linterna bailaba sobre las paredes del tráiler. Al llegar al centro, me agaché para inspeccionar mejor las huellas, y lo que vi me dejó paralizado. Las marcas no eran solo de manos, entre ellas, vi pequeños rastros de pies, como si alguien, o algo, pequeño hubiera caminado descalzo sobre el suelo de metal. Pero lo peor fue darme cuenta de que esas marcas no solo iban hacia adelante, sino que rodeaban la carga en espiral y parecían seguir un patrón.
Era como si algo se hubiera movido en círculos, una y otra vez, como si buscara algo o alguien. De repente, un ruido fuerte, metálico, me hizo dar un salto. Venía de la cabina. Mi corazón se aceleró, y sentí como el sudor frío corría por mi frente. Corrí hacia la parte delantera del tráiler, con la linterna temblando en mi mano. Lo que vi cuando abrí la puerta de la cabina me dejó sin aliento. El paquete estaba abierto por completo, la tela negra que lo cubría se había rasgado en tiras. Y en medio del asiento del copiloto, el cráneo había desaparecido. El espacio que ocupaba ahora lo llenaba un bulto, que latía suavemente, como si estuviera respirando. Pero no era solo el bulto lo que me aterrorizaba, sino lo que lo rodeaba. La cabina estaba cubierta de nuevas marcas de manos, como si algo hubiera trepado por todas partes. En el parabrisas, las mismas pequeñas huellas, pero ahora parecían garras. Sentí que mis piernas se debilitaban y un fuerte dolor de cabeza comenzó a latir en mi sien. Quería huir, pero no podía moverme. Algo me retenía, algo que no entendía. En medio de mi desesperación, escuché un susurro, suave, casi imperceptible. Ya está aquí. Giré la cabeza bruscamente hacia la carretera, pero no había nadie. Solo la noche, oscura y vacía. Sin embargo, el aire había cambiado. Algo estaba cerca. Algo que no podía ver, pero sentía su presencia. La radio, que había estado apagada, se encendió sola, emitiendo estática. Mi piel se erizó. Entre los crujidos, pude distinguir palabras distorsionadas. No debiste aceptar el paquete. Ahora te pertenece. El miedo se apoderó de mí completamente. Intenté arrancar el motor de nuevo, pero la llave no giraba, como si algo lo impidiera. El pánico creció dentro de mí mientras la estática en la radio aumentaba. Sabía que debía irme, que cualquier segundo más en ese lugar solo empeoraría la situación, pero estaba atrapado. Miré el paquete una vez más. El bulto latiente había comenzado a moverse, lentamente, como si estuviera intentando salir. Y de nuevo, las marcas en la cabina parecían multiplicarse, cubriendo cada superficie. De pronto, un golpe ensordecedor resonó en el techo del tráiler. Algo estaba arriba, caminando sobre el metal, sus pasos eran lentos pero firmes. Sentí una presencia maligna que bajaba por mi espina dorsal. Mi respiración se hizo entrecortada, el pecho me dolía de la presión del miedo. Y entonces, algo peor sucedió. A través de los espejos laterales, vi una figura. Estaba parada justo detrás del tráiler, inmóvil. No podía verla con claridad, pero era alta, delgada, y tenía una postura extrañamente antinatural. Sus brazos colgaban hacia abajo, demasiado largos para un ser humano normal, y la cabeza ladeada, como si estuviera observándome, esperando que hiciera el primer movimiento. El silencio en la cabina se volvió insoportable, roto solo por el latido de ese maldito bulto en el paquete. El silencio era tan abrumador que podía escuchar los latidos de mi corazón resonar en mis oídos. La figura alta y delgada seguía inmóvil detrás del tráiler, y aunque no podía ver su rostro, sabía que me estaba observando. El paquete seguía latente sobre el asiento del copiloto, como si algo dentro estuviera esperando su momento para liberarse. Los golpes en el techo del tráiler se detuvieron de repente, y el aire se volvió aún más denso, como si algo oscuro estuviera filtrándose en mi entorno. Mis manos temblaban mientras intentaba de nuevo girar la llave del camión. No podía permitir que el miedo me paralizara más. Sentí que si no me movía en ese momento, algo terrible sucedería. Forcé la llave con desesperación, pero no hubo respuesta. El motor permanecía inerte, como si el mismo camión hubiera sido parte del mal que me rodeaba. Miré nuevamente hacia el retrovisor, y la figura se había acercado. Ahora estaba junto a la puerta del tráiler, lo suficientemente cerca como para que pudiera distinguir algunos detalles. Su piel era grisácea, casi translúcida, y sus brazos colgaban como si no tuvieran huesos.
Pero lo más aterrador era su rostro, o mejor dicho, la ausencia de uno. Donde debería haber estado su cara, solo había una superficie lisa y vacía, como si algo hubiera arrancado su identidad. Un frío indescriptible me recorrió la columna vertebral. La figura comenzó a moverse lentamente hacia la puerta del conductor, arrastrando sus pies de una manera antinatural, como si estuviera siendo controlada por hilos invisibles. Cada paso que daba hacia mí hacía que el aire a mi alrededor pareciera más pesado, más difícil de respirar. Tomé la linterna con una mano temblorosa, la única arma que tenía. A pesar de mi terror, sabía que quedarme allí, atrapado en el camión, no era una opción. Tenía que hacer algo. Decidí abrir la puerta del lado contrario y salir corriendo, dejar atrás todo el maldito tráiler, el paquete y esa cosa que se estaba acercando. Con un movimiento rápido, abrí la puerta del copiloto y salté al suelo. El impacto me sacudió, pero no me detuve. Corrí hacia los árboles que bordeaban la carretera, sintiendo como algo me seguía de cerca. No me atreví a mirar hacia atrás. Solo sabía que no podía parar. El bosque era oscuro, las ramas de los árboles parecían manos que intentaban atraparme mientras me adentraba en la espesura. La luz de la linterna apenas iluminaba un par de metros delante de mí, pero era suficiente para ver que el terreno era irregular. Tropecé varias veces, rasgando mi ropa con las ramas, pero seguí corriendo, con la respiración entrecortada y el pánico ardiendo en mi pecho. Y entonces lo escuché. Un susurro. Suave, casi como un eco en la distancia. No puedes escapar. Esto ya es tuyo. Me detuve en seco, mis pies hundiéndose en la tierra húmeda. El susurro no venía de ninguna parte en particular. Era como si estuviera en mi cabeza, rodeándome. Sentí una mano helada rozando mi cuello, pero cuando me giré no había nada, solo la oscuridad absoluta del bosque. De repente, un dolor agudo atravesó mi pecho. Me doblé del dolor, cayendo de rodillas. Al mirar hacia abajo, vi algo que no podía creer. En el suelo, justo delante de mí, estaba el paquete. El mismo maldito paquete que había dejado en el camión. No entendía cómo podía estar ahí, pero lo estaba, y esta vez no había escapatoria. El bulto en su interior ahora se movía frenéticamente, como si lo que estuviera dentro estuviera desesperado por salir. El paquete se abrió solo, con un crujido desgarrador. De su interior, no surgió un objeto, sino una sombra, una figura amorfa que se deslizaba hacia mí. Mis piernas no respondían, el miedo me había dejado paralizado, y solo pude observar mientras la sombra avanzaba, cubriendo el suelo como un manto oscuro. El susurro volvió, más fuerte esta vez. Te lo advertí. Ahora es tuyo. La sombra se elevó frente a mí, adoptando una forma humanoide, aunque su silueta era indistinta, como si no estuviera completamente en este mundo. Sentí una presión en mi pecho, y de repente, mi vista se nubló. La oscuridad me envolvía por completo, y el susurro se convirtió en un grito ensordecedor. El grito penetrante se fue apagando mientras la oscuridad me envolvía por completo. Intentaba moverme, escapar, pero era como si mi cuerpo hubiera sido tragado por algo mucho más poderoso que yo. Estaba paralizado, inmerso en una especie de vacío donde el tiempo no existía. Ni siquiera podía respirar. Sentía que la vida misma se estaba drenando de mí. De repente, la presión en mi pecho disminuyó, y la oscuridad comenzó a disiparse lentamente. Lo primero que noté fue el frío. Un frío intenso, tan brutal que parecía calar hasta los huesos. Abrí los ojos y me encontré de vuelta en el tráiler. Estaba sentado en el asiento del conductor, con las manos firmemente agarradas al volante. La carretera delante de mí era la misma, pero el entorno había cambiado. La niebla lo cubría todo, gruesa y espesa, y la luna ya no brillaba en el cielo. Miré alrededor, confundido. ¿Había sido todo una alucinación? Pero lo que más me inquietaba era el hecho de que no recordaba haber vuelto al camión. El paquete seguía allí, en el asiento del copiloto,
ahora perfectamente cerrado, como si nunca se hubiera abierto. ¿Era posible que lo que había vivido fuera solo una pesadilla? El silencio era ensordecedor. El cráneo seguía ausente, y la sensación de ser observado aún me rodeaba. Algo estaba mal, muy mal, pero antes de que pudiera procesar todo, escuché un suave susurro desde el asiento trasero. Sabía que volverías. Mi cuerpo se tensó de inmediato. Giré la cabeza lentamente, con el corazón latiendo en mis oídos. Ahí, sentada en la oscuridad del asiento trasero, estaba la niña. La misma niña que había visto la primera vez. Pero esta vez, algo en su rostro había cambiado. Sus ojos, antes vacíos y opacos, ahora brillaban con una luz inquietante. Su piel, antes pálida, ahora parecía grisácea, casi como la de la figura que me había perseguido. No debiste irte, dijo, su voz como un eco en la niebla. Ellos no te dejarán ir. Intenté moverme, arrancar el camión, pero mis manos seguían rígidas en el volante, como si algo invisible las estuviera sujetando. La niña se inclinó hacia adelante, acercándose más a mí. Su aliento frío rozó mi mejilla, y entonces, lo vi. En el espejo retrovisor, la figura estaba de pie detrás del camión, pero no estaba sola. A su alrededor, otras sombras, más pequeñas, se movían en la niebla. Eran del tamaño de niños, pero sus formas eran amorfas, retorcidas. Comenzaron a acercarse lentamente, rodeando el camión. Ya están aquí, susurró la niña, con una sonrisa escalofriante. Nunca estuviste solo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Intenté con todas mis fuerzas arrancar el camión y esta vez, la llave giró. El motor rugió y el sonido fue un alivio momentáneo. Sin pensarlo dos veces, pisé el acelerador a fondo, deseando dejar todo aquello atrás. Pero mientras avanzaba, las sombras corrían a la par del camión, sus formas distorsionadas reflejadas en los espejos laterales. La carretera parecía no tener fin, la niebla lo cubría todo. No sabía hacia dónde me dirigía, solo quería alejarme de esas cosas. Pero entonces, una imagen en el parabrisas me congeló el alma. Delante de mí, justo en medio de la carretera, la misma figura alta y sin rostro se materializó de la nada. No tuve tiempo de reaccionar. Frené bruscamente, el camión derrapó y la imagen del parabrisas se desvaneció justo antes de que pudiera impactar contra ella. Todo quedó en silencio de nuevo. La niebla seguía cubriendo el entorno, pero las sombras, los susurros, todo parecía haberse desvanecido. Mi respiración era agitada, y sentía que el corazón se me saldría del pecho. De repente, el radio volvió a encenderse, emitiendo estática, y luego, una voz familiar, distorsionada, habló. El paquete, debes entregarlo. No puedes huir. Pertenece a ellos ahora, y tú también. Mi mente no podía procesar lo que estaba pasando. Sabía que no había forma de salir de esto. Estaba atrapado, y esas entidades, lo que fueran, no me iban a dejar escapar. Pero entonces, algo hizo clic en mi mente. El paquete. ¿Y si el paquete era la clave? ¿Y si lo destruía? Con una determinación nacida del puro terror, tomé el paquete y lo arrojé fuera del camión. Lo vi desaparecer en la niebla, esperando que con eso, todo terminara. Pero el susurro en la radio se volvió más fuerte. No puedes deshacerte de él. Ya es tuyo, eres tú quien debe entregarlo. Las palabras resonaron en mi cabeza como una sentencia. Me di cuenta de la verdad. No importaba lo que hiciera con el paquete, no podía deshacerme de él. Estaba condenado a seguir el destino que me había sido impuesto. ¿Pero entregarlo a quién? ¿Y dónde? La respuesta a esa pregunta era la que más me aterrorizaba. El eco de las últimas palabras del radio resonaba en mi cabeza, eres tú quien debe entregarlo. Sentí un nudo en el estómago al comprender la gravedad de lo que estaba sucediendo. El paquete no era solo una entrega más.
Había algo mucho más profundo y maligno detrás de todo esto, y ya no se trataba de deshacerme de él. Se trataba de cumplir con un destino que me había sido impuesto sin que lo supiera. Volví a mirar el paquete. Ahora estaba fuera del camión, pero no desaparecido. A pesar de haberlo arrojado lejos, lo vi en la carretera, a pocos metros de distancia, como si hubiera vuelto a mí. No tenía sentido. Ya no había lógica en nada de lo que estaba pasando. Solo quedaba un camino por delante, debía entregarlo. Volví a encender el camión y pisé el acelerador lentamente. No sabía hacia dónde me dirigía, pero una fuerza extraña, algo más allá de mi comprensión, me empujaba a seguir conduciendo. La niebla era tan espesa que apenas veía la carretera, pero me dejé llevar por el instinto, o tal vez, por algo más. Cada metro que avanzaba, sentía que me adentraba más en un lugar del que no habría retorno. Después de lo que pareció una eternidad, vi luces a lo lejos. Era una estación de servicio en medio de la nada. Las luces parpadeaban de manera irregular, como si estuvieran al borde de apagarse. Decidí detenerme ahí, esperando que ese fuera el lugar donde todo terminaría. Sentía que ese destino me había sido marcado desde el principio. El motor se apagó al llegar, y el silencio cayó de nuevo sobre mí. Miré a mi alrededor, no había señales de vida, solo la estación desierta y las sombras inquietantes que la rodeaban. Bajé del camión con el paquete en las manos, mi cuerpo temblaba, no de frío, sino de puro miedo. Sabía que algo estaba a punto de suceder. De repente, la puerta de la tienda de la estación se abrió sola. Una brisa gélida me invitó a entrar. Mis pies parecían moverse por sí solos, como si una fuerza invisible me guiara. El interior de la tienda estaba tan vacío como el exterior. No había señales de un empleado o de algún cliente, solo estantes polvorientos y luces intermitentes. Y entonces lo vi. Al fondo de la tienda, de pie en la penumbra, estaba la figura alta y sin rostro que había estado siguiéndome desde el principio. Esta vez, no me causó pánico. Sabía que este era el final. Lo sentía en mis huesos. Me acerqué lentamente, sosteniendo el paquete con ambas manos. Aquí está, dije, mi voz apenas un susurro. No sabía si esa cosa podía entenderme, pero sentía que debía decirlo. Era como si estuviera cumpliendo un acuerdo no verbalizado, una promesa que ni siquiera recordaba haber hecho. La figura extendió sus brazos largos y delgados hacia el paquete. En el momento en que lo toqué, una sensación de vacío me invadió. Todo lo que me rodeaba se desvaneció. Ya no estaba en la tienda, ya no había carretera, ni niebla. Solo oscuridad. Profunda, infinita. Mi cuerpo se sentía ligero, como si ya no fuera parte de este mundo. Estaba flotando en ese vacío, sin dolor ni miedo, pero también sin esperanza. Y entonces, comprendí. No había escapatoria. Al haber aceptado el paquete aquella noche, había sellado mi destino. Era un lazo con algo que no entendía, una fuerza antigua y maligna que había reclamado mi alma desde el principio. La última cosa que escuché antes de que todo se desvaneciera por completo fue el susurro de la niña. Gracias por cumplir tu parte del trato.